Cuando lanzamos juicios hacia los demás, nos convertimos en jueces sin piedad y misericordia. La soberbia es nuestra corona que impide ver nuestra propia bajeza, considerándonos así mejores que los demás. Yo creía que en mi vida las cosas iban bien hasta ese momento. ¿Qué podía cambiar? Era fácil para mí opinar sobre la vida de los demás, lanzando calificativos o poniendo etiquetas. Era fácil no someterme a autoridades. Habían cosas que parecían ilógicas hacerlas, porque mis frutos hasta ese momento sabían dulces y eran abundantes. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando hay juicio es porque detrás de ese juicio hay un voto. Los votos van acompañados de la palabra jamás, nunca, yo siempre. Un voto es una decisión trascendental para nuestra vida, que no incluye la opinión de Dios ni de nuestras autoridades. Son silenciosos y se construyen fuertes en el corazón. Yo estaba viviendo los frutos de mi soberbia. Después de haber vivido tanto dolor en mi casa, mi voto fue, jamás seré como mis padres. Yo siempre trabajaré por tener un hogar diferente. Pero cuando dependemos de nuestros votos, son ellos los que proyectan nuestra vida. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que yo me había convertido en lo que había determinado en mi corazón y estaba dispuesta a pasar por encima de cualquier consejo divino, por encima de cualquier consejo pastoral o de un líder en una iglesia o de las personas que Dios había puesto como autoridades para guiarme. Y es que cuando hemos vivido heridas, tenemos falsos refugios y vamos al lugar incorrecto a sanar. Entonces vamos por el camino opuesto y todo lo opuesto de Dios es pecado. Esto lo explico en la condición de autosuficiencia. El pecado trae tinieblas. En la esfera de las tinieblas, el único que gobierna es Satanás. Muéstrame una persona soberbia y detrás de eso hay un corazón entenebrecido y duro por el pecado, que se deja dominar por sus propios votos a causa de las heridas que lo han marcado. La soberbia nos lleva a tener un sentido de superioridad y con ella nace la rebeldía. La rebeldía es cuando me opongo a las autoridades, pues no confío lo suficientemente en ellas como para entregarles el control de mi vida. Yo pude reconocer esta condición en mí, cuando en medio de intentar arreglar mi matrimonio, mis pastores me pidieron que tomara distancia por un tiempo de mi pareja, tiempo necesario para que Dios entrara e interviniera. Lo hice, pero no duró mucho. Mis votos internos me hablaban. Mi rescate codependiente no había sido sometido. Mi deseo de soltar el control a Dios no era real. Había una voz en mi corazón que decía que yo podía vivir lo mismo que viví en mi hogar. Y es que la palabra de Dios es sabia en decir que el corazón es engañoso. Recaí e hice todo lo posible en mis fuerzas para recuperar mi matrimonio a mi manera. Regresé a un hogar tóxico. No permití que Dios trabajara en ese tiempo de distanciamiento. En conclusión, no hice caso. Así que me encontré en una condición de rebeldía y soberbia. Cuando llevé a Dios este evento, le pregunté que por qué había recaído, por qué seguía confiando en mí misma y en mis propias estrategias. Él, en medio de una paciencia, me llevó a mis 5 años, cuando mi papá me cargaba en sus hombros después de recogerme de mi jardín. Yo le conté algo que había visto en mi mamá. Sentí su voz dolida y al tiempo furioso. Le pregunté que si iban a pelear. Él me prometió que no, pero esa noche volví a escuchar gritos. La discusión entre ellos me despertó. Escuchaba a mi mamá decir que de pronto era imaginación mía. Entonces yo empecé a sentirme culpable y decepcionada por la promesa incumplida de mi papá. Mis votos en este momento. Jamás le volveré a confiar nada a mi papá. No puedo confiar en él. Sé que mi alma grabó que no era necesario hacer caso a alguien en el cual no podías confiar. Al final, siempre nos convertimos en lo que más juzgamos. No podía ver que mi hogar era aún peor de lo que viví de niña. Dios entró ese día. Le prometí sanar ese evento. Lloré la herida de una promesa incumplida, el temor de sentirme abandonada. Tuve que llevar mis votos a Él, pedir perdón por las veces que deshonré a mis padres, a mis autoridades, callar delante de su presencia para escuchar su verdad. Y es que Dios no me prometió que no volvería a recibir heridas. Él me prometió que Él siempre estaría ahí para cuando me sintiera defraudada, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, pero que sí debo someterme. Hechos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Papá, gracias por un día más de vida. Gracias porque has puesto autoridades sobre mí
que el único propósito e intención que tienen es de ayudarme. Tú me has permitido ver defectos y virtudes, pero hoy decido bajarme de la silla del juicio para que con humildad puedas dejarme ver porque sigo en soberbia y en espíritu de altivez. Hoy entiendo que el que mucho se le perdona es porque ha perdonado mucho. Hoy permíteme perdonar. Te pido un milagro hoy. Déjame ver los eventos que me hicieron determinar votos de rebeldía y soberbia. Hoy decido llevarlos ante ti en la medida que me los reveles, llevarlos a tu cruz para que tú borres toda dureza de mi corazón. Decido callar y escuchar tu voz, tu verdad, para que ésta dirija mi vida. Hoy entiendo que puedo romper votos cuando recibo tu sanidad. Hoy decido respetar y obedecer a mis autoridades, pues confío que cada una de ellas ha sido designada por ti. Decido obedecerlas bajo tu temor, pues como dice Efesios 5:21, esto te agrada. Gracias, Señor Jesús. Amén.